Este es el primer vídeo de la serie Entendiendo al cáncer desde cero. En este conjunto de vídeos lo que vamos a hacer es ir abordando distintas características de la enfermedad para poder tener una visión más general y que conozcáis en qué consiste el cáncer y los distintos tipos y subtipos que existen. Entonces, cuando hablamos del cáncer, realmente podemos llevar a cabo un mapa conceptual en el que nos van a venir un montón de palabras. Por ejemplo, si esto fuera una célula del cáncer, las palabras más habituales que podrían salir de aquí son mutaciones, ¿sí? También nos podría venir a la cabeza la proliferación descontrolada, ¿sí? Proliferación descontrolada. Otra palabra muy habitual es la metástasis. Metástasis, ¿sí? La metástasis consiste concretamente en que las células que aparecen en un tumor original, en un tumor primario, pueden a través de los vasos sanguíneos llegar a otros tejidos y proliferar y crecer allí, ¿sí? Y generar un tumor que se conoce como tumor secundario. Entonces, todas estas palabras son comunes a todos los cánceres que conocemos. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, o el cáncer de mama, o el cáncer de páncreas, ¿sí? Lo que pasa es que estas características que acabo de describir son comunes a todos los cánceres, pero no todos los cánceres van a cumplir los mismos requisitos o los mismos preceptos. Es decir, el cáncer de pulmón tendrá sus características, así como el de mama tendrá las suyas, el de páncreas tendrá las suyas, y así con todos los demás. Esto quiere decir que si yo tengo unas características distintas o diferenciales, mi tratamiento tiene que ser específico para ese cáncer. De hecho, la OMS considera o ha catalogado en más de 200 tipos distintos todos los cánceres que se conocen actualmente, cada uno con sus características y con sus opciones o, digamos, abanico terapéutico. Por tanto, no sería muy correcto hablar en términos más científicos de el cáncer, ¿sí? Sino que podríamos decir los cánceres. ¿Por qué? Justamente por lo que acabamos de ver, no todos van a ser igual, son enfermedades muy distintas y por tanto el tratamiento va a ser diferencial. Pero ¿qué características comparten todos estos tumores o qué características comparten los tumores? Bien, independientemente del tipo con el que estamos tratando. Pues todo comienzo es muy similar. Tenemos una célula que está sana y lo que le va a pasar a esta célula es que a lo largo del tiempo va a ir acumulando mutaciones. Estas mutaciones van a hacer cambiar los genes de la célula y por tanto va a cambiar también su fenotipo, es decir, la forma en la que nosotros vemos la expresión de los genes de esta célula. Este fenotipo va a ser el propio de una célula cancerosa o oncogénica. Cuando se acumulan unas cuantas mutaciones y este fenotipo que os digo va cambiando mucho, podemos llegar a observar cómo las células cancerígenas empiezan a proliferar de forma descontrolada y por tanto a partir de una sola célula vamos a observar la formación de muchas otras similares a ella, aunque no todas iguales porque las células cancerígenas son muy inestables genéticamente, así que vamos a ver un conjunto de células tumorales a partir de una sola que comparten gran cantidad de las mutaciones que la han llevado a formar el tumor, pero que entre sí, incluso dentro del propio tumor, hay cierta heterogeneidad, ¿sí? Unas regiones o unas células van a tener unas características y otras van a tener otras muy diferentes. Entonces, la base de todo esto podrían ser las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Bien, si nosotros dibujáramos una molécula de ADN de forma esquemática, ¿vale? Más o menos así, lo que podríamos ver es que la molécula de ADN es una doble hélice. Cada una de las hélices está interaccionando con la otra, ¿sí? Esta interacción se lleva a cabo a partir de lo que se conoce como nucleótidos. Y son 4 los nucleótidos que forman el ADN. Nosotros lo representamos como As, Ts, Gs y Cs. Entonces, todas las As interaccionan con Ts y todas las Ts interaccionan con As. Lo mismo le pasa a las Gs y a las Cs. Todas las Gs interaccionan con Cs y todas las Cs interaccionan con Gs. Vale. ¿Qué ocurre si yo, por cualquier motivo, ingiero, por ejemplo, un producto tóxico que hace que esta G de aquí se cambie por una T? Esto es un tipo de mutación y este tipo de mutaciones pueden afectar a unos genes en concreto que van a dar pie a que aparezca el tumor. ¿Cuáles son estos genes? Pues los principales son dos grupos. Los primeros son los oncogenes.
que son genes que digamos que acelerarían si mutan la progresión del tumor. Y los otros genes encuadrados en estos dos grupos que os he dicho son los genes supresores de tumores o genes supresores tumorales. Estos son frenos, ¿sí? Cuando están en su situación normal, no en la patológica, sino en la normal, lo que facilitan es que si ocurre algún cambio que podría inducir la aparición de una célula tumoral, estos genes van a estar encargados de frenar la progresión de la célula, incluso de inducir que la célula se suicide para evitar la formación de un tumor, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los oncogenes, que serían como aceleradores, y los genes supresores tumorales, que son como frenos. Un ejemplo de cada uno de ellos son, por ejemplo, como oncogen RAS, y como gen supresor tumoral, yo creo que este es uno de los genes más famosos del mundo, P53, ¿sí? Que se conoce también como el guardián del genoma. Pero claro, estas son características que comparten todos los tumores. ¿Cuáles son las características que diferencian a unos tumores de otros? Son tres, principalmente son tres. La primera de ellas es el lugar, ¿sí?, donde aparece el tumor. El lugar donde aparece el tumor. Por ejemplo, en el pecho, en la cabeza, en una extremidad, en un músculo, en un ganglio, en el hígado, o en el lugar en concreto, digamos, a nivel órgano, donde aparece. Lo segundo, que también es muy importante, es la célula que muta, ¿sí? El tipo de célula que muta. Dentro de cada uno de nuestros órganos tenemos regiones o tejidos muy diferenciados que cumplen funciones muy distintas. Por ejemplo, en el páncreas o en el hígado o incluso en la mama. Entonces, dependiendo del lugar o la célula en concreto que esté mutando, vamos a tener un tipo de cáncer u otro, que como ya digo tiene sus propios tratamientos, si no son todos genéricos para cualquier tipo de cáncer. Y por último, la última característica, pero que es muy importante a la hora de clasificar un tumor, son las mutaciones que caracterizan a ese tumor en concreto. ¿Sí? Si por ejemplo estuviéramos analizando un cáncer de mama, ¿sí?, siendo esta una de nuestras pacientes, y estamos analizando un cáncer de mama, vale. Como he dicho, el lugar donde aparece, que son los pechos, es la primera, digamos, rasgo de clasificación para diferenciar los distintos tipos de tumores. La célula que muta puede ser una célula que está formando parte de un epitelio o formando parte de cualquier otro tejido de la mama, ¿sí? Y por último, las mutaciones que tiene, por ejemplo, una célula del epitelio, van a ser diferenciales a la hora de clasificar el subtipo molecular, que va a permitir a los médicos decidir cuál es el tratamiento más apropiado. Por ejemplo, el cáncer de mama más agresivo que se conoce es el triple negativo, ¿vale? Por sus siglas en inglés, TNBC. Este cáncer no tiene ningún receptor de los tres característicos para el cáncer de mama, entonces es un tumor muy difícil de tratar. Esto nos lleva, claro, a los distintos tratamientos que tienen los cánceres en función de la clasificación que nosotros hacemos para poder abordarlos terapéuticamente. Ok, entonces, ¿qué tratamientos existen o qué tratamientos conocemos? Pues seguramente, si pensamos en el cáncer, hay unos poquitos que nos van a venir a la cabeza inmediatamente, ¿sí? El primero de ellos, sin duda, va a ser la cirugía. Pero la cirugía no es normalmente el único que se lleva a cabo, sino que viene acompañado de otros, como por ejemplo la quimio o la radio, ¿sí? Quimioterapia o radioterapia. En los últimos años, en las últimas décadas, el cáncer ha sufrido un impulso, lo que es la terapia, muy grande por los conocimientos a nivel molecular que se han obtenido sobre la enfermedad y las distintas estrategias que han triunfado primero en investigación y posteriormente en la clínica. Por ejemplo, la terapia dirigida. Esta terapia lo que va a hacer es ir directamente a una molécula que es característica de las células tumorales y la va a bloquear. De esta forma, la célula tumoral no puede seguir progresando y muere. Otra de las terapias que también ha triunfado en este sentido es la terapia hormonal. La terapia hormonal, como su propio nombre indica, va a afectar al entorno hormonal del tumor, bien sea los receptores, bien sea las hormonas o alguno de los agentes implicados en este contexto, ¿sí? Entonces, estas moléculas, estos fármacos, van dirigidos o bien a hormonas o a los receptores que tienen las células para estas hormonas. Y por último, dentro de los grandes bloques de tratamiento, es la inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia consiste en reactivar
el sistema inmunitario de un paciente con cáncer para que sus propias células de este sistema inmune reconozcan a las células tumorales y de esta forma puedan acabar con ellas. Claro, esto puede sonar raro, pero no es tan complicado. De hecho, en nuestro cuerpo a diario ocurren millones de eventos que podrían causar la aparición de un tumor. Sin embargo, nuestro sistema inmune es capaz de detectar a tiempo las características que definen a estas células que pueden convertirse en un tumor y acaban con ellas. Lo que pasa es que las células tumorales muchas veces se esconden de nuestro sistema inmune. Las mutaciones que ocurren dentro de estas células cancerígenas las esconden o permiten que el sistema inmune no reaccione ante ellas y no acabe con ellas, ¿sí? Entonces la inmunoterapia iría dirigida a conseguir reactivar a estas células del sistema inmune para que puedan reconocer al tumor y acabar con él. Entonces, después de este primer vídeo podemos decir que el cáncer ya no es una única enfermedad con una única solución y tratamiento, sino que el cáncer es muy complejo, ¿sí? Y esta complejidad viene definida por los subtipos que existen del mismo, así como las distintas mutaciones que caracterizan al tumor, y por otra parte estos dos factores van a permitir que aparezcan las distintas estrategias terapéuticas, ¿sí? Las distintas terapias. Entonces, a lo largo de los siguientes vídeos de la serie lo que vamos a hacer es ir ahondando en cada una de las características del cáncer en global, ¿sí? Y vamos a comentar también algunas pequeñas diferencias entre los distintos tipos de cáncer, como puede ser el de mama o el de pulmón. Entonces, si os ha gustado este vídeo, que espero que sí, dadle like, suscribíos y dentro de poco tenemos el siguiente vídeo sobre las distintas estrategias terapéuticas del cáncer.